Le pedí, Dios le bendiga. Le pedimos a nuestro hermano Jaime Silva que tenga bien la oración por la palabra leída. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, Señor, te hemos alabado, hemos orado, hemos presentado ante ti nuestras cargas desde hoy por la mañana, Señor, pero en este momento ahora vamos al agasajo de nuestro espíritu, Señor. Vamos a recibir de tu palabra, Señor. Sé tú removiendo toda cosa, Señor, que impida que podamos recibir y que llegue a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Que cada mensaje, que cada sílaba, que cada consonante que sea emitida en este momento, Señor, sirva para poder seguir, Señor, esta semana, Señor, hacia adelante. Señor, sé tú guardándonos y dirigiéndonos en todo momento, Señor. Señor, sé tú tomando al hermano Horacio, Señor, poniendo carbón encendido sobre sus labios, Señor. Que ese mensaje, Señor, no quede en el vacío, Señor, en cada alma que estamos aquí presentes, Señor. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado durante el año pasado y ahora que comenzamos este año, Señor, porque vamos hacia adelante, Señor, contigo en todo momento. Te damos gracias, 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 Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Jaime. Tengo un anuncio por aquí y es que la niñez junto con sus maestros pueden pasar a sus salones. Si algún niño que todavía quede por ahí puede pasar a su salón. Gracias, Doreli, por la devoción, mi amada esposa. En la lectura que hemos realizado en Mateo 4, versículos 1 al 11, nos habla sobre la tentación de Jesús. Esta proviene cuando, según Mateo, ya Jesús había sido bautizado. Habíamos escuchado, se escucha la voz de Dios diciendo que ese es su Hijo amado, en cual tiene complacencia. Y también en esa misma imagen, Jesús recibe el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, justo después de eso, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado por el diablo. Ahí se nos cuenta que Jesús había orado y ayunado por 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Interesante del caso es que en ese momento podemos identificar que luego de que él había estado en su oración y su dedicación al Señor, comenzó a relucir o a aflorar o a aparecer la necesidad. Tiene hambre y por consiguiente comienzan las tentaciones. Sépase que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿verdad?, por 40 años y pasaron una serie de pruebas. Allá los que saben nos comentan que también Jesús pasa por estas mismas pruebas y Él está citando el Antiguo Testamento. Contrario al pueblo de Israel que tiene sus fallas, Jesús sale victorioso en estas pruebas. Pero es importante señalar que allí en el desierto, donde Jesús se encuentra solo, donde no hay quien le sirva, donde posiblemente nosotros también nos hemos encontrado en el desierto ante cualquier necesidad, sin ningún tipo de ayuda, tal vez sentimos algún tipo de desesperanza. Es allí en ese momento donde Jesús es confrontado por sí mismo. Tiene que reflexionar, tiene que orar, tiene que ayunar, está en conexión con el Padre. Y aunque la Escritura no me lo indica, yo imagino que Jesús en ese mismo tiempo y en esos momentos tiene muchas preguntas. Estaba viniendo de ser bautizado, estaba viniendo de tener una confirmación como hijo de Dios, había recibido el Espíritu Santo y ahora él iba a ser probado. ¿Acaso hemos escuchado en diferentes testimonios o diferentes momentos en la vida eclesial sobre personas y hasta nosotros mismos cuestionando
sobre nuestro llamado, cuestionando sobre las cosas que nosotros debemos de realizar en favor del Evangelio, cuestionándonos a ver si de verdad nosotros hemos sido llamados y queremos otra confirmación y otra confirmación, saber si a esa persona o no tengo la potestad para llegar y orar. Y a veces somos llamados para hacer y no nos atrevemos. En esos momentos yo entiendo que Jesús se está haciendo un montón de preguntas y está hablando al Padre, está orando y está ayunando. Pero en ese momento donde tiene hambre, ahí aparece la necesidad y aparece la primera tentación. Curioso y alerta estén, porque la tentación no aparece cuando Jesús está orando y ayunando. Es cuando ya tiene hambre. Y muchas veces nosotros podemos dedicarnos a la oración y al ayuno, seguro que sí, y al servicio, y venir aquí a adorar. Y en ese momento, ¿sabe qué? No vamos a ser tentados. ¿Por qué? Porque usted está fortalecido. Pero si nosotros nos descuidamos, en la oración, el ayuno, el servicio, el congregarnos, el profundizar en la palabra, y empezamos a cargarnos con las situaciones de vida, con los problemas, y empezamos a echar a Dios hacia un lado, y la escritura, y la oración, y el servicio, y la pastora me llamó y no le contesto, o los hermanos tratan de hablar conmigo y me echo hacia un lado, altas probabilidades de que usted va a pasar una prueba, o está pasando en una prueba bastante fuerte, o la va a pasar. Y aquí entonces se nos dice que el tentador vino a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y la primera estrategia disimuladamente que utiliza el enemigo es poner en duda tu identidad como hijo o como hija. ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Soy hija de Dios? ¿He sido llamado para servirle? ¿Qué yo hago aquí en la iglesia sentado en este banco? ¿Realmente este es mi lugar? En esa misma expresión, en esa tentación, Él le dice: convierte a estas piedras en pan. El problema, hermanos, no es que usemos las habilidades que Dios nos ha dado en favor de incluso nutrirnos, hacer el bien y echar hacia adelante. ¿Por qué? Si Dios nos lo ha dado. El problema está en que utilicemos esto sin incluir realmente, sin darle el primado a la voluntad de Dios, a la gloria de Dios. Claro que Jesús lo podía hacer. Claro que Jesús podía convertir esas piedras en pan. Sabemos a través de la historia, cuando seguimos leyendo los evangelios, que a través de Jesús, con la bendición del Padre, alimenta multitudes. ¿Qué iban a hacer un par de piedras para Él? Convertidas en pan. Pero entonces Jesús le responde al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estaremos nosotros realmente haciendo en nuestra vida, llevando a cabo proyectos en nuestra vida? Pero primeramente buscando la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Fíjense, el problema no está aceptar un trabajo nuevo que te da mejor dinero y tiene mayores beneficios. El problema está en aceptar un trabajo que no está conforme a la voluntad de Dios. Hay ofertas que parecen ser buenas, pero realmente no lo son. Y eso
en una situación como esta, de la única manera que podemos discernir que es voluntad de Dios es si andamos conectados con Dios en la oración, en el ayuno. Y Jesús ahí también nos está dando otro elemento importante, y es que dice, escrito está. Él conoce la palabra. No tiene una lectura ligera y por encima. Él profundiza en la palabra y hace cita de la misma. Entonces, el diablo lleva a Jesús a la santa ciudad. Yo imagino que el diablo estaría diciendo en ese momento, Jesús conoce la palabra. Adiós, mira, aquí hay una iglesia que dice proclamar la palabra de Dios como anunciamos, ¿verdad? Conocen la escritura, eso dicen. Ok, para yo utilizar la escritura. Primeramente lleva a Jesús a la santa ciudad y le hace referencia a los salmos. Lo lleva al pináculo del templo, la cual es santo. Está hablando de Jerusalén y está hablando del templo. Todo santo. Y ahora le hace cita de los salmos. Santo también, la Sagrada Escritura. Y le dice, échate abajo, tírate, lánzate, pues escrito está, usando las mismas palabras que utilizaba Jesús. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que, ciertamente, el bando enemigo conoce la palabra, las escrituras las conoce muy bien. Conoce los sitios santos, sagrados, los sitios especiales. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que vamos a un sitio, no conocemos a nadie, no sabemos qué hacer, vamos en unas gestiones, digamos, gubernamentales, una oficina allí con un montón de gente, y tan pronto te encuentras a esta persona en la ventanilla, que usted posiblemente no sabe ni qué pregunta hacerle, la persona le dice, Dios te bendiga, y usted dice, Dios te bendiga para atrás, y le da hasta la cartera. Lo que queremos decir es que no todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad?, anda en el camino del Señor. No todo el que dice Dios te bendiga ha de estar con buenas intenciones. Para nosotros conocer las intenciones de las personas, tenemos que estar conectados con el Señor para poder discernir. El Espíritu te va a revelar las intenciones de las personas, de todos los eventos, de los planes futuros. Usted lo va a saber. ¿Cómo? Oración, ayuno y palabra. Pero Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese, en nuestras experiencias como cristianos, por lo menos yo lo he escuchado, y altas probabilidades que hayan tenido la experiencia, que en nuestras oraciones están cargadas así de muy buen sentir, ¿verdad?, y deseos para las personas. Pero es interesante, o digamos, lo quiero llevar a la reflexión sobre, ¿realmente es esa oración conforme a la voluntad de Dios? Tenemos que tener cuidado de que nuestra oración esté llena de nuestra voluntad, o hasta incluso de la voluntad de la persona. Ciertamente queremos ser sensibles, ciertamente queremos guiar a la persona, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Pero si nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu, altas probabilidades que no podamos guiar a nadie. ¿Ves? Tenemos que entonces nosotros estar conectados con el Señor. Y ahí viene entonces esta tercera tentación. En esta ocasión, el enemigo no cita
o no tienta contra su identidad, contra la identidad de Jesús como hijo del Padre. Eso se quedó a un lado. Antes de esa tentación, yo puedo imaginarme que el diablo diría, ni siquiera me contestó sobre ser hijo de Dios. Y la realidad es que cuando usted está consciente, seguro y firme en el Señor, usted no tiene por qué dudar en que es hijo o es hija de Dios, en que su llamado es genuino. Si usted necesita defenderse, pues usted es el primero que está dudando sobre su identidad en el Señor y su llamado. Jesús no menciona nada. Pues entonces el diablo está cambiando las estrategias y se va con lo más fuerte. Ahora va a sacar su artillería pesada y dice, en esto nadie me vence. Él le dice, le lleva a los montes altos, le enseña las ciudades, la riqueza, le enseña todo el poder, el glamour, todos los beneficios que hay de tener poder. ¿Y qué hay de malo en poder ser poderoso? ¿Qué hay de malo? Si por eso yo estudio, por eso es que yo trabajo, para tener poder adquisitivo, para poder suplirle a mi familia, para poder comprarme y pagar un carro y poder llegar al trabajo. Poder. Pero aquí hay una condición. Y el diablo le dice, todo esto vas a tener. Poder político, poder militar, poder económico. Vas a poder dominar toda esta gente. Todos. Si simple y sencillamente, una cosa, te postras ante mí y me adoras. Fíjese, cuando uno lee ese texto se nos hace bien claro o bien simple. Bueno, claro, es Jesús frente al enemigo. Claro que va a discernir, sabe con quién está tratando, es malo, sus intenciones son malas, qué bueno puede venir. Eso es fácil. O es Dios. Dios no va a caer en esa trampa. Fíjese, si reflexionamos bien a fondo, las tentaciones de Jesús son nuestras tentaciones. Posiblemente a nosotros físicamente no se nos aparece el enemigo, pero hay tantas maneras y tantas estrategias posibles que el enemigo utiliza para engañarnos, y eso es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo hoy las tinieblas para tratar de engañarte? ¿Qué está haciendo hoy a su experiencia de vida, a su manera, a su tiempo, la cual son bien peculiares y particulares cada uno de nosotros, para que nosotros simple y sencillamente caigamos en la trampa? Algo bien sencillo puede ser, vamos a compartir lo que sabemos del hermano, por ahí dicen bochinchar. Ahora que me llega la planilla, vamos a cambiar los numeritos equivocadamente. Cualquier cosa decimos que no. Tuvimos un simple error. Y así pagamos menos o nos devuelven más. A lo mejor pues nadie me está viendo y pues me jobo el agua, la luz, el cable. Jesús, siendo Dios, siendo hombre, fue tentado. Las tentaciones de Jesús no fueron triviales, y no porque fuera Dios, son fáciles. ¿Saben qué? El enemigo va a atacar como lo ataca a ustedes, de la manera más sigilosa posible. Jesús fue tentado a través de Pedro, una persona que conocí, le tenía confianza y tenía planes futuros con él. Y Jesús termina diciendo, o lo rechaza, aléjate, Satanás. No era el asunto de que era Pedro, es que era a través de Pedro Jesús estaba siendo tentado.
¿Cuánta gente dijo cosas de Jesús? Los fariseos, los escribas, la misma gente, el pueblo que estaría en contra de Jesús. Grande tentación para que se quitara de su ministerio. Tuvo una gran tentación antes de ser crucificado. Y todos la conocemos. Padre, pasa de mí esta copa. Jesús sentía miedo, Jesús sentía dolor, posiblemente tenía muchísimas preguntas. Y en lo último, en el extremo, decía: Señor, si es posible que esto no ocurra, sácalo del medio. Mas sin embargo, Jesús decía: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Lo que cabe la oportunidad de preguntar es: ¿cómo está siendo nuestra oración? ¿Nuestra oración es basado en nuestra voluntad o es basado en la voluntad del Padre? Cuando nosotros entonces pasamos por estas difíciles situaciones, ciertamente nos sentimos débiles. Jesús en ese momento estaba siendo probado. Nosotros, cuando pasamos por situaciones donde entendemos que no hay salida, debemos de recurrir a la palabra, a la oración, al ayuno. Pero no solamente en ese momento. Ese momento es para clamar a Dios. Debemos de estar preparados para los momentos difíciles, que no sabemos cuándo ocurren, ni sabemos qué es lo que va a ocurrir. Jesús, en cada una de las tentaciones, dijo e hizo referencia a Dios. En la primera dice: toda palabra que sale de Dios. En la segunda dice: no tentarás a tu Dios. Definitivamente estaba conectado con el Padre. Y cuando vemos posterior de su crucifixión, en la comisión que comisiona a los discípulos, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El ofrecimiento de las riquezas terrenales definitivamente va a suplir sus necesidades terrenales. Pero Él aceptó continuar con la voluntad de Dios. Él aceptó el gran galardón. Él aceptó, y vemos la promesa de Dios cumplida, que la voluntad de Dios se hizo en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, cuando nosotros decimos: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, cuando nosotros decimos: Dios es mi sustento y me ayuda entonces a enfrentarme en la batalla, es que somos capaces de decir: Dios es a quien yo adoro. Dios es al único que yo sirvo. Es Dios ante el único que me postraré. Entonces, el diablo le dejó y los ángeles le servían. Pasaron esas pruebas, pero el diablo le dejó. Se fue momentáneamente. Eventualmente vemos a través de la Escritura que Jesús fue tentado una y otra vez. Por eso es que es necesario que nosotros estemos conectados con el Señor. Busquemos siempre su presencia. Estudiemos a profundidad su palabra. Que oremos constantemente, que ayunemos, que nos congreguemos, que nos ayudemos a los unos a los otros. Por eso Dios ha formado la iglesia y lo ha constituido, y por eso hoy estamos aquí nosotros.
y los ángeles le servían. Ciertamente, no tengo la menor duda de que se le proveyó comida. No tengo la menor duda. Pero más aún que lo físico, fue lleno espiritualmente, fue fortalecido. Y ante la prueba, Jesús salió victorioso. Ante la prueba, usted y yo podemos salir victoriosos si hacemos exactamente lo que Jesús nos enseñó. Dicho sea de paso, cuando pasa este momento de la prueba, entonces es que comienza el ministerio de Jesús. Así que todo lo que hagamos, la voluntad de Dios tiene que estar primero. Jesús no empezó su ministerio hasta tanto fuera probado, fuera fortalecido, espiritualmente fuera fortalecido y creciera. ¿Para qué queremos un ministerio y no estamos listos? ¿Para qué queremos hacer y llegar al necesitado si no tenemos que darle? La palabra en esta mañana, el día de hoy, nos invita a buscar de Dios, a buscar escudriñar la palabra, a orar, a ayunar, a ser obediente, a discernir y ante todo, poner todo en las manos de Dios. Dios les bendiga, hermanos.